En una experiencia cercana a la muerte que le cambió la vida y le causó angustia, Ethan James Carter, que en su día fue un hombre abiertamente gay y orgulloso, descubre una verdad escalofriante sobre la otra vida que lo obliga a reevaluar todo lo que alguna vez creyó. Lo que presenció es tan profundo e inquietante que transformó toda su vida de maneras que nunca pensó que fueran posibles. Mi nombre es Ethan James Carter. Tengo 42 años y vivo en Salem, Massachusetts. Antes de compartir con ustedes los extraordinarios eventos de mi experiencia cercana a la muerte, es esencial que comprendan quién era yo antes de que todo esto sucediera. Vivía una vida cómoda en una pintoresca casa de 2 pisos a poca distancia de la pintoresca costa. Durante el día, trabajaba como diseñador gráfico en una conocida agencia de publicidad local. Había vivido orgullosamente como un hombre abiertamente gay durante años y había compartido una relación amorosa y comprometida con mi pareja, Ryan, durante 3 años. Esa mañana en particular comenzó como cualquier otra. El aire era fresco y el follaje de la temporada de otoño de Nueva Inglaterra pintaba el mundo de tonos dorados, rojos y naranjas. Iba conduciendo hacia el trabajo en mi Subaru Outback, saboreando mi habitual macchiato de caramelo mientras recorría las sinuosas carreteras. Acababa de terminar una llamada telefónica con Ryan, haciendo planes para el fin de semana que se avecinaba, cuando todo cambió en un instante. Sin previo aviso, un alce enorme apareció en la Ruta 7, su enorme figura bloqueó mi camino. Los accidentes con alces en Vermont no son poco comunes, pero no hay que prepararse para el tamaño de un animal de 1500 libras que de repente se interpone en tu camino. Me desvié instintivamente para evitar a la bestia, pero a 105 km/h, el coche se descontroló. Recuerdo la horrible visión de mi taza de café volando por el aire, y luego todo se volvió negro mientras el coche rodaba por un terraplén empinado. El choque fue catastrófico. Mi coche se estrelló contra varios árboles antes de detenerse finalmente en el fondo de un barranco. El impacto aplastó el lado del conductor y quedé atrapado entre el volante y el asiento. Más tarde me enteré de que un camionero que pasaba vio el resplandor de mis luces traseras a través de los árboles y tuvo la presencia de ánimo para llamar al 911. La operación de rescate fue difícil debido al terreno escarpado y accidentado, y los servicios de emergencia tardaron más de 1 hora en sacarme de los escombros. Cuando llegaron a donde estaba yo, había perdido una cantidad significativa de sangre. Había sufrido 4 costillas rotas, un pulmón perforado, hemorragia interna y un traumatismo craneal grave. Tengo recuerdos fragmentados del caótico rescate, el sonido agudo del metal al cortarse, voces frenéticas gritando órdenes y el zumbido inquietante de las aspas del helicóptero. Me trasladaron en helicóptero al centro médico de la Universidad de Vermont en Burlington, donde los médicos revelaron más tarde que técnicamente había muerto 2 veces durante el viaje en helicóptero, una durante 3 minutos y otra durante 4. Mientras tanto, Ryan, que estaba en el trabajo cuando llegó la llamada, corrió al hospital. Cuando llegó, ya me estaban operando. Los médicos le informaron que mis posibilidades de supervivencia eran de apenas un 20%. Necesitaba varias cirugías para detener la hemorragia interna y reparar el daño extenso en mis órganos. Pero fue durante esos minutos de agonía, cuando mi corazón dejó de latir, que todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte se hizo añicos por completo. Lo que experimenté no se parecía en nada a las historias pacíficas y amorosas que suelen compartir quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. No, lo que vi y sentí fue algo completamente diferente, algo mucho más aterrador y profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Antes de este incidente, estaba contenta con mi vida. Tenía una relación estable y amorosa, una carrera satisfactoria y me sentía segura de mi identidad. Nunca había cuestionado mis decisiones ni mis creencias. Me habían criado en la fe católica, pero no había puesto un pie en una iglesia desde la escuela secundaria y la religión no tenía un lugar real en mi vida. Creía que si había un Dios, me aceptaría tal como era. Pensaba que lo tenía todo resuelto. Pero lo que aprendí durante esos minutos de muerte clínica lo trastocó todo y me obligó a enfrentar verdades incómodas que había estado evitando durante años.
Lo que experimenté durante esos momentos entre la vida y la muerte fue nada menos que transformador. En el instante en que mi corazón se detuvo, la realidad misma pareció cambiar. No fue como quedarse dormida o caer en la inconsciencia. Fue inmediato y fue crudo. Me sentí separada de mi cuerpo, como si estuviera flotando sobre el helicóptero, mirando hacia abajo a mi forma física con una extraña sensación de desapego. Podía ver a los paramédicos abajo, trabajando desesperadamente para revivir mi cuerpo sin vida, pero me sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse, un espectador distante, incapaz de intervenir. Lo que presencié a continuación cambiaría todo lo que creía sobre la existencia, el propósito y la vida después de la muerte. Luego vino el túnel. Pero no era la luz serena y suave que muchas personas describen en historias cercanas a la muerte. No, esto era algo completamente diferente, un vórtice giratorio que me atrapó con una fuerza inmensa. Era aterrador, como ser succionado a través de un vacío a velocidades imposibles, sin control, sin escape. Colores que nunca había visto antes me rodeaban, retorciéndose y transformándose en una danza caótica, mientras un zumbido profundo y resonante vibraba a través de mi alma, como si el universo mismo estuviera vivo y resonara dentro de mí. A medida que me atraía más hacia este túnel, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si cada acción, cada lección que había hecho alguna vez se estuviera desarrollando ante mí con una claridad vívida y abrumadora. No se trataba simplemente de revivir recuerdos, fue más como sentir cada momento al mismo tiempo. Y con eso, me di cuenta claramente del peso y las consecuencias de cada acción. Cada mentira que había dicho, cada persona a la que había hecho daño, cada decisión egoísta, podía sentirlas presionándome, sofocándome con su gravedad. El peso era físico, tangible e insoportable. Pero las revelaciones más profundas llegaron cuando vi las relaciones en mi vida. Vi a Marcus, no como la pareja amorosa que siempre había conocido, sino a través de una nueva lente. Me di cuenta de que nuestra relación, que había defendido durante mucho tiempo como amor puro, en realidad nos estaba haciendo daño espiritual a ambos. Cada momento íntimo, cada toque, cada palabra que compartíamos, todo apareció ante mí como manchas oscuras en nuestras almas, como gotas de tinta que manchan el agua clara. Entonces, volví a mi infancia. Me vi a mí mismo como un niño pequeño, diferente de los demás, y la confusión, el miedo, la lucha interna que siguió. Vi el desafío que había elegido para luchar contra las tradiciones y los valores con los que me habían criado. Pero ahora, mientras veía cómo se desarrollaba todo de nuevo, comprendí que cada paso que daba para alejarme de mi temprana educación religiosa me había alejado de la verdad. El túnel parecía interminable, se extendía durante lo que parecían horas, pero sabía que solo habían sido unos segundos. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Me encontré en un espacio vasto e indescriptible. No era luz ni oscuridad, simplemente era. Y en ese espacio, no estaba sola. Una presencia se me acercó. No era una forma física, pero supe de inmediato quién era, Jesucristo. El reconocimiento fue instantáneo, como si algo enterrado en lo profundo de mí se hubiera desbloqueado, y lo conocí como uno conoce a un amigo perdido hace mucho tiempo, alguien que siempre había conocido pero que de alguna manera había olvidado. Su presencia me abrumó, amor puro y abarcador combinado con un sentido de autoridad que hizo que cada parte de mí quisiera caer de rodillas en reverencia. Pero esta no era la figura gentil y pacífica que había visto en las fotos de la escuela dominical. No, este era el Rey de Reyes, el juez máximo de toda la creación. En su presencia, todas las justificaciones que había dado para mi vida se desmoronaron como polvo. No podía ocultar nada, ni a él ni, por supuesto, a mí misma. Él no hablaba con palabras, en cambio, su mensaje fluía directamente a mi conciencia, penetrando cada rincón de mi mente y de mi corazón. En ese instante, comprendí que él me amaba con una intensidad tan profunda que casi me dolía. Pero ese amor no significaba que aceptara todas mis decisiones. No, vi con dolorosa claridad que mi estilo de vida,
que yo misma había convencido de que era natural y bueno, estaba en directa oposición al diseño que él había planeado para mí. El mensaje era dolorosamente claro, no era mi orientación sexual en sí lo que era pecado. Era la elección de actuar en consecuencia, de aceptarla, de convertirla en mi identidad. Vi cómo esta decisión no solo me había afectado a mí, sino también a quienes me rodeaban. Cada vez que había animado a alguien a ser fiel a sí mismo al aceptar la homosexualidad, sin saberlo lo había alejado de la salvación. Y luego vino la parte más difícil. Jesús me permitió ser testigo del destino de otras personas, incontables almas que habían tomado las mismas decisiones que yo. Las vi en lo que solo podría describirse como un lugar de contención, no el infierno, pero ciertamente tampoco el cielo. Estaban atrapadas en sus propias justificaciones, incapaces de avanzar porque se habían negado a enfrentar la verdad sobre sus decisiones. Lo que más me impactó fue que muchas de estas almas habían sido religiosas, algunas incluso eran cristianas, pero habían elegido deliberadamente interpretar las escrituras de una manera que justificara su estilo de vida, en lugar de conformarse al verdadero diseño de Dios. Vi cómo esta mala interpretación deliberada había creado un muro entre ellas y el verdadero camino a la salvación. Entonces, la presencia de Jesús me guió para presenciar algo tan escalofriante, tan aterrador, que todavía me persigue hasta el día de hoy. Vi atisbos del infierno, no la versión exagerada y caricaturesca con diablos rojos y orcas, sino algo mucho más aterrador. Era un lugar de separación total y absoluta del amor de Dios, un lugar donde las almas experimentan todo el peso de sus decisiones, donde las consecuencias son absolutas e irreversibles. Era un lugar donde la ausencia de amor se sentía más profundamente de lo que jamás podría haber imaginado. Fue entonces cuando me di cuenta de que el infierno no era un castigo que Dios había creado por ira, sino más bien la consecuencia inevitable de elegir vivir eternamente separado de él. Las almas que vi allí habían tomado su decisión durante sus vidas terrenales, y ahora, esa elección había sido sellada por toda la eternidad. No había vuelta atrás. El peso de esta verdad era abrumador, pero era solo el comienzo de lo que estaba a punto de presenciar. Lo que sucedió a continuación fue aún más intenso y transformador. Jesús comenzó a mostrarme la verdad sobre la sexualidad y el género tal como Él los había diseñado. Vi que la unión de un hombre y una mujer era mucho más que una simple conexión física, era una profunda realidad espiritual que reflejaba la profunda y sagrada relación entre Dios y la humanidad. Me reveló que la aceptación de estilos de vida alternativos por parte del mundo moderno no era una forma de progreso, sino más bien un engaño astuto. Cada paso que se alejaba del matrimonio tradicional, cada desafío a los roles de género, no era un paso hacia la libertad, sino un paso que se alejaba de la verdad divina que se había establecido desde el principio. A medida que la revelación se profundizaba, se me mostraron las consecuencias espirituales de los desfiles del orgullo, las cirugías de transición de género y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Desde esta perspectiva divina, pude ver la oscuridad espiritual que rodeaba estos eventos que, para el mundo, parecían llenos de alegría y celebración. Pero lo que realmente me dolió, lo que atravesó mi alma como una cuchilla, fue darme cuenta de cómo mi propio activismo había engañado a otros sin saberlo. Cada vez que me había pronunciado a favor de los derechos LGBTQ, y creyendo que estaba luchando por la justicia, había estado alejando a las personas de la salvación. El peso de esta responsabilidad, la magnitud de mi papel en la influencia sobre los demás, era aplastante. Vi momentos específicos pasar ante mí, y conversaciones que había tenido, publicaciones en las redes sociales que había hecho, vidas jóvenes que había afectado. Cada momento se sentía como una piedra atada a mi alma, y podía sentir el peso insoportable de todo ello. Sin embargo, a pesar de la enormidad de mis fracasos, no sentí ninguna condena de parte de Jesús, solo un amor inmenso e inquebrantable y un profundo deseo de que yo entendiera la verdad. Me mostró que muchos de mis amigos homosexuales en realidad estaban teniendo dificultades para tomar sus decisiones, aunque sus apariencias externas de orgullo y felicidad contaban una historia diferente. Luego vinieron una serie de visiones de mi propio futuro, dos posibles caminos ante mí. Uno era el que estaba recorriendo actualmente,
un camino en el que seguiría viviendo mi vida como lo había hecho, muriendo sin cambiar nunca y afrontando las consecuencias eternas de esa elección. El otro camino era uno en el que aceptaría la verdad, me alejaría de mi estilo de vida homosexual y ayudaría a otros a hacer lo mismo. El contraste entre estos dos futuros era marcado, claro e innegable. En ese momento, se me mostró que mis atracciones hacia el mismo sexo no eran inherentemente culpa mía. Eran el resultado de una compleja red de experiencias, influencias y decisiones a lo largo de mi vida. Pero como elegí actuar en consecuencia, ahí estaba mi responsabilidad. Jesús me reveló que Él me ofrecía la fuerza para resistir estos deseos, incluso si no desaparecían por completo en esta vida. La parte más poderosa de la experiencia fue cuando vi los rostros de quienes habían dejado atrás el estilo de vida gay. Sus luchas habían sido inmensas, pero su alegría por seguir la verdad era aún mayor. Vi las coronas de victoria que llevaban en el cielo, coronas ganadas a través de sus difíciles, pero fieles, decisiones en la tierra. Al finalizar esta parte de la experiencia, me quedé con una profunda comprensión: el amor verdadero no consistía en afirmar y celebrar cada decisión que tomaban las personas. No, el amor verdadero consistía en guiar a las personas hacia la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad era dura, impopular y contraria a lo que la sociedad nos decía. El amor verdadero consistía en ayudar a otros a encontrar su camino hacia Dios, incluso cuando el camino era difícil y estaba plagado de obstáculos. En ese momento, todo cambió dentro de mí. Me encontré de pie en lo que solo puede describirse como un tribunal celestial. Pero en lugar de ser sometido a juicio, en lugar de enfrentar la condena, se me dio una opción. Podía regresar a la tierra con esta nueva comprensión de la verdad y el plan divino, o podía enfrentar el juicio allí mismo, en ese mismo momento. La decisión fue mía y con ella, el peso de la eternidad pendía de un hilo. El peso de la decisión que tenía ante mí era monumental. Comprendí que regresar a la tierra significaba transformar por completo mi vida, abandonar todo lo que había construido y conocido. Perdería amigos, enfrentaría duras críticas y, en última instancia, dejaría a Marcus, alguien a quien apreciaba profundamente. Sin embargo, la alternativa, elegir quedarme, significaría enfrentar el juicio por los pecados de los que aún no me había arrepentido. La gravedad de esta verdad era innegable. En ese momento, Jesús me mostró que mi regreso tenía un propósito mayor, que no se trataba solo de mí, sino de ayudar a otros atrapados en el mismo estilo de vida que yo había adoptado una vez. Me reveló que había innumerables personas que luchaban en silencio con las mismas preguntas, las mismas dudas, sobre su estilo de vida, demasiado asustadas o confundidas para hacer un cambio. Se me mostró un atisbo del sistema de apoyo en el que podía confiar si decidía regresar. Habría cristianos genuinos dispuestos a ayudarme a salir de mi estilo de vida gay, consejeros que entendían los aspectos espirituales de la sexualidad e incluso aliados inesperados que estarían a mi lado. Pero la parte más profunda de la visión fue ver cómo mi testimonio podría ser la clave para la libertad de otra persona. Vi personas específicas, algunas que conocía, otras que aún no había conocido, cuyas vidas se verían radicalmente afectadas por mi historia. Sus destinos eternos podrían cambiar, todo por mi voluntad de decir la verdad. Antes de tomar mi decisión final, se me concedió una última visión. Me vi de pie ante grandes audiencias, compartiendo mi testimonio y ayudando a otros a liberarse del estilo de vida gay. Vi las lágrimas de alegría cuando las personas encontraron sanidad y restauración al abrazar el diseño de Dios para la sexualidad. Pero también se me mostró el costo. Vi que me insultaban, intolerante, traidora y cosas peores. Vi a antiguos amigos distanciándose de mí, enfrentando ataques mordaces en las redes sociales e incluso recibiendo amenazas a mi seguridad. A pesar de todos estos desafíos, también vi la paz que proviene de vivir en la verdad, una paz que trascendió el dolor y la lucha del rechazo del mundo. La decisión quedó clara. Con una mezcla de miedo y determinación, elegí regresar. En cuanto tomé la decisión, me invadió una abrumadora sensación de paz, una paz imposible de explicar. A pesar de saber las pruebas que me esperaban,
Sentí una innegable sensación de propósito. Justo antes de regresar a mi cuerpo, recibí un último mensaje. Mi misión no era condenar, sino amar, ayudar a otros a descubrir la misma verdad que yo había encontrado, siempre con compasión, comprensión y el recordatorio de que yo también había estado ciega a esas mismas verdades. Despertar en el hospital fue como nacer de nuevo. El dolor físico era agudo y constante, pero palidecía en comparación con el despertar espiritual que acababa de experimentar. Marcus estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, pero sabía que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser las mismas. El camino que tenía por delante era incierto, pero el sendero estaba despejado. Las primeras semanas fueron agonizantes. Explicarle mi experiencia a Marcus fue desgarrador. Él creía que mi traumatismo craneal había afectado mi mente, que una vez que me recuperara, volvería a ser yo mismo, a mis antiguas creencias. Pero yo sabía, en el fondo, que lo que había visto era real, era la verdad. Encontré una iglesia que me dio la bienvenida y comencé el largo y difícil viaje de la transformación. Algunos días fueron más duros que otros. Las atracciones por el mismo sexo no desaparecieron de la noche a la mañana, pero ahora tenía la fuerza, las herramientas y la comprensión para resistirlas. A medida que mi historia se difundió por las redes sociales, la reacción de la comunidad LGBTQI fue rápida y feroz. Antiguos amigos me acusaron de traicionarlos, de homofobia internalizada, de darle la espalda a todo lo que alguna vez había defendido. Pero por cada persona que me rechazó, otra persona se acercó en privado, confiándome sus propias luchas con su identidad sexual, expresando sus dudas y temores sobre el estilo de vida que había estado viviendo. 2 años después, ahora dirijo un grupo de apoyo para personas que están cuestionando su identidad sexual o buscando una salida del estilo de vida LGBTQI. No se trata de una terapia de conversión ni de intentar forzar un cambio. Se trata de compartir la verdad con amor, ofreciendo apoyo a quienes están dispuestos a seguir el designio de Dios. El accidente que casi me costó la vida terminó salvándola, y no solo la mía. Todas las semanas recibo mensajes de personas que han encontrado esperanza y sanación a través de mi testimonio. Algunas han optado por dejar atrás el estilo de vida gay, mientras que otras todavía están luchando con sus decisiones. Pero hay algo que permanece constante: todas saben que son amadas por Dios y que el amor es la base de su sanación y su camino hacia la verdad. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó una lección profunda: el amor verdadero a menudo requiere decir verdades duras. Las consecuencias eternas de nuestras decisiones son demasiado importantes para ignorarlas y, a veces, el mayor acto de amor es ayudar a otros a enfrentar esas verdades, incluso cuando es difícil. Sí, perdí mi antigua vida, la vida que conocía, la vida en la que me sentía cómoda. Pero en su lugar, obtuve algo mucho más valioso: la paz que proviene de vivir auténticamente y en alineación con la verdad. Si esta historia te resonó, si te tocó el corazón de alguna manera, te animo a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Asegúrate de activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización sobre más testimonios increíbles que podrían cambiar tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este vídeo con él hoy. Nunca se sabe cuánto puede marcar la diferencia una sola historia.